Hola, buenas tardes. Soy Lola González, la directora del Foro de las Ciudades, organizado por IFEMA Madrid, y les doy la bienvenida a todas las personas que nos estáis acompañando, tanto desde España como desde otros lugares del ámbito iberoamericano al que pertenecemos, a esta sesión de tarde del primer día del Foro de las Ciudades de Madrid en edición virtual este año. Esta será para nosotros la sexta convocatoria del Foro de las Ciudades. 4 de las ediciones con han tenido lugar en la ciudad de Madrid o están teniendo lugar en la ciudad de Madrid y 2 han tenido lugar en la ciudad de Medellín. La última la hemos realizado en diciembre pasado, el Foro de las Ciudades Diálogos Medellín, en colaboración con Plaza Mayor y la Universidad Pontificia Bolivariana, para hablar de aspectos relevantes, sobre todo en torno a la movilidad urbana sostenible. Vamos a comenzar esta sesión después de una intensa mañana en la que se han tocado temas muy diversos, y uno de los que más han destacado es la necesaria colaboración pública-privada, la creación de redes de aprendizaje de ciudades, cómo la colaboración, si siempre ha sido necesaria, ahora es más imprescindible que nunca. Este es un motivo por el que esta sesión de tarde con la que ahora arrancamos es una sesión con una temática muy enlazada con lo que se ha visto en las jornadas que hemos tenido esta mañana. Quiero agradecer especialmente al señor alcalde de Costa Rica su presencia en este acto, agradecer a la Unión de Ciudades Iberoamericanas, a CIDEU, a ICLEI, a C40 y a Civinet su aportación y apoyo a esta sesión, y voy a ceder la palabra a la persona que va a hacer de dinamizador más que de moderador de este encuentro, que bueno, es parte de esta casa, en el sentido de que hacemos juntos el Foro de las Ciudades de Madrid desde los inicios. Es el director de contenidos del foro y es además, y con calidad de esto está en esta reunión moderándola, el director de la revista Ciudad Sostenible, es Carlos Martí. Así que, Carlos, te doy a ti la palabra y ya presentas todas las personas de la mesa y sigues adelante con el foro. Gracias a todas. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Lola. Muchísimas gracias a todos los participantes de esta mesa, de esta tercera mesa del Foro de las Ciudades, que, como todos ya sabréis, ha comenzado esta mañana, como comentaba Lola González, organizado por IFEMA, Feria de Madrid, y que dura hasta el jueves 10 de junio por la tarde. Es decir, todavía nos quedan muchas sesiones y muchos enfoques y muchas miradas que tratar y debatir respecto al tema de la ciudad. Sin embargo, el tema de las redes de ciudades siempre ha sido un tema que ha estado presente, yo creo recordar, que en todas las ediciones del Foro de las Ciudades desde que nació en 2014. Y es así porque siempre hemos creído que el tema de las redes de ciudades suelen estar presentes en los debates urbanos, pero nunca hay temáticas específicas sobre qué hacen las redes de ciudades y cómo trabajan y cómo se relacionan entre ellas, ¿no? Por eso siempre hemos introducido esta sesión, para que las redes de ciudades tengan la ocasión de contar qué están haciendo, cómo están trabajando, especialmente en estos momentos de crisis post-pandemia, que luego seguramente saldrán a lo largo del debate, ¿no? Redes de ciudades hay muchas. Aquí tenemos una selección muy potente y muy importante. Voy a presentar a las personas que componen la sesión, y luego tendremos una primera ronda de intervención para que vayáis conociendo un poco más a fondo qué hacen estas redes, en qué están metidos ahora, en qué proyectos, en qué planes, ¿no? Y luego ya pasaremos al debate general. Tenemos con nosotros a Emilia Sainz, secretaria general de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU, UCLG. Buenas tardes, Emilia. Tenemos a Johnny Araya, el alcalde de San José de Costa Rica, que está en una triple condición con nosotros, pero básicamente porque es miembro nato del Comité Ejecutivo de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, la UCI, es también copresidente de CGLU, es el presidente de FLACMA y además es el presidente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales de Costa Rica. Bienvenido, señor alcalde. También tenemos con nosotros a Rosa Arlén María, en calidad de directora ejecutiva del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico, CIDEU. Buenas tardes, Rosa, desde Barcelona. Ana Oregui es miembro del Consejo Global de Gobiernos Locales por la Sostenibilidad ICLEI Europa, y además es concejala delegada del Departamento de Territorio y Acción por el Clima del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Eleonora Betancourt es la directora ejecutiva de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, ACI Colombia, y está
en esta mesa porque Medellín es el representante oficial de la red C40 en la región latinoamericana. Bienvenida, Eleonor, desde Medellín. Finalmente, tenemos con nosotros a María Eugenia López Lambas, que es la coordinadora de la Secretaría Técnica de la red Civinet España y Portugal, del proyecto Civitas, de tránsito de la Universidad Politécnica de Madrid, una red muy específica en movilidad que hace cosas muy interesantes, como vamos a ver a continuación. Bueno, bien presentados todos, buenas tardes y bienvenidos también a todos los que estáis enganchados a esta sesión como participantes. Podéis enviar vuestras preguntas al email forodelasciudades@ifema.es, me las trasladarán como dinamizador y yo se las pasaré a los panelistas. Si os parece, vamos a comenzar con esta primera ronda de 5 minutos, poco más, para no comernos mucho tiempo para el debate, en la cual nos gustaría que nos dierais una visión muy global sobre en qué momento se encuentra vuestra red, cuáles son los proyectos más importantes, pero sobre todo también una visión global sobre en qué momento se encuentran las ciudades a nivel mundial tras los efectos que todavía estamos sufriendo de la pandemia sanitaria y que ha arrastrado lógicamente importantes crisis sociales y económicas en los entornos urbanos. Vamos a comenzar el turno de palabra y lo vamos a hacer según el programa oficial que está publicado y por tanto le cedo la palabra a Emilia Sainz de CGLU. Emilia, cuando quieras, tus 5 minutos. Pues muchísimas gracias, Carlos. Saludarles a todos con mucho cariño, sobre todo a mi copresidente, a Johnny Araya. Es una situación extraña en la que me ponéis, porque defender el momento en el que está CGLU con mi copresidente aquí presente es un tanto extraño hablar la primera. Deja que lo ponga así, Carlos. Pero con mucho gusto os acompaño. Agradezco a IFEMA en Madrid y te agradezco a ti, Carlos, también por el reconocimiento que siempre has dado a CGLU en esa nuestra revista de cabecera, que es Ciudad Sostenible. A ver, ¿en qué momento se encuentra una red como CGLU? Creo que es una pregunta muy relevante, es una pregunta muy relevante para todos, pero yo quisiera ser un poco provocadora y decir que no entiendo muy bien por qué se cuestiona tanto la existencia de las redes de ciudades y siempre preocupa tanto cómo trabajamos juntas, cuando en realidad tampoco se hace esto con los gobiernos nacionales o con otros actores internacionales que tienen muchísimas formas diferentes de relacionarse. Yo soy de la perspectiva que las ciudades, los gobiernos locales y regionales juegan un papel tan importante en el mundo, un papel transformador tan importante, pero también en el desarrollo mismo, que es imprescindible que se relacionen. Y CGLU, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, es la organización representativa de ese concepto, de ese movimiento que nació en 1913, no hace poco, y que para nosotros más que una red es una federación de federaciones y realmente la representación de un movimiento. ¿Y por qué pensamos que es tan importante? Bueno, pues porque en realidad los retos a los que nos enfrentamos son demasiado complejos para que ninguna esfera de gobierno o ningún ente los enfrente solos. Ese es un motivo muy importante porque la solidaridad debería de estar en la base de toda la acción y sobre todo pues porque las ciudades, los gobiernos locales y regionales son entes políticos que tienen que tener una acción internacional indiscutible. Y yo creo que aquí, en esta última parte, en ese reconocimiento básico de los gobiernos locales y regionales como esfera de gobierno y como actor internacional, es donde empezamos a encontrar los hiccups o los estornudos cuando hablamos con otros actores internacionales, ¿no? Esa es la parte que todavía no se reconoce en su auténtico esplendor. Ahora salía de un seminario en donde estábamos hablando justamente del papel que tienen que desempeñar los gobiernos locales y regionales en la cooperación al desarrollo y decíamos que hace 13 años teníamos que abogar mucho por explicar el papel que podíamos tener en el desarrollo. Ahora eso ya creo que ha quedado bastante claro con las nuevas agendas mundiales como la Agenda 2030, pero este reconocimiento como actor político transformador de modelos, todavía nos queda.
Todavía nos queda por trabajar. Bueno, yo creo que CGLU está en ese momento, en el momento en el que ya no estamos intentando demostrar técnicamente todo lo que somos capaces de hacer como ciudades, lo que son capaces de hacer los miembros del CGLU, sino lo que puede representar eso para el modelo de futuro. La capacidad también de movilizador activo de la sociedad y como desarrollador de nuevas alianzas. Y os dejo con la idea que estamos promoviendo y que seguramente mi copresidente va a contar mejor, porque además afecta a todas las otras partes de la red, UCSI incluida. Creemos que estamos en un momento fundacional donde hay que promover un nuevo tipo de contrato social que nos haga vivir este mundo de otra manera, con probablemente un contexto como la Agenda 2030, que todavía sigue siendo muy acertado, pero que nos lo tenemos que tomar más seriamente, más interconectado y sobre todo, enfocado dentro de los intereses de la ciudadanía, pues al nivel comunitario, al nivel de barrio, al que hemos experimentado desde casa cuando nos hemos tenido que encerrar. Y si eso es así, nosotros desde CGLU lo llamamos el pacto para el futuro, esa responsabilidad transformadora de llevar la voz cantante sobre la transformación del modelo, creo que nos compete mucho hacerla desde el nivel local, desde nuestra membresía, y por lo tanto es el guante que recogemos como redes. Soluciones técnicas, sí, pero soluciones políticas también. Y es aquí en donde se encuentra CGLU en este momento. Y a CGLU nos da mucho gusto. Nosotros, como sabéis, somos los facilitadores de esa red de concertación que tenemos todas las organizaciones de gobiernos locales y regionales que actúan a nivel internacional, con más de 27 organizaciones, y entre ellas todas las que están aquí, que se llama el Global Task Force, ¿no? Yo creo que en esa dinámica nos encontramos entre todos. O sea que yo me siento como muy coordinada y muy en línea con todas las organizaciones hermanas que tienen aquí hoy. Muchas gracias, Carlos. Aquí lo dejo por el momento. Muy bien, muchísimas gracias, Emilia. Ya se ha apuntado temas realmente interesantes que seguramente en el debate van a salir. Señor alcalde de Johnny Araya, alcalde de San José de Costa Rica, hacía mención, Emilia, a tu cargo como dentro del CGLU. Básicamente estás también como miembro de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas y con tus otras responsabilidades, y por tanto, desde allá, desde San José de Costa Rica, seguro que tienes una visión muy poliédrica sobre cómo funcionan las redes, y como bien decía Emilio, que no solamente las redes unen ciudades, sino que las redes se unen entre redes para crear una tela de araña más sólida. Johnny, tu tiempo, cuando quieras. Muchas gracias, Carlos, y muy buenos días y buenas tardes a los que están al otro lado del continente, a todos los participantes en este foro. Un saludo muy cariñoso a Emilia Sainz, secretaria general de la CGLU, y a las distinguidas panelistas. Me honra estar hoy entre mujeres, porque las panelistas todas son mujeres, y para mí es un honor. Yo agradezco la invitación de poder estar en este espacio del Foro de las Ciudades de Madrid 2021. Y me parece, antes de hablar de redes, muy atinado y retador el tema central de esta nueva edición, creo que de esta sexta edición, diseñando el mapa de la nueva ciudad. Un buen momento para hablar de los nuevos paradigmas urbanos, de cuál es el camino correcto para reinventar nuestras ciudades hacia ciudades más compactas, más articuladas social y espacialmente y ambientalmente más sostenibles. En ese contexto, una breve reflexión de la importancia de las redes urbanas. En general, ya Emilia ha hecho un análisis desde la perspectiva de CGLU. Quiero hablar un poco más en general. Las redes urbanas, imitando los sistemas naturales, buscan generar eficiencia y sintonía, garantizando una mejor conexión entre los gobiernos locales. Las alcaldías se asesoran entre sí y se comparten aprendizajes, se construyen hermandades y se reducen brechas en cuanto a capacidades y recursos, al tiempo que, y eso es muy importante, se atraen oportunidades de financiamiento.
Una acción fundamental de las redes es la incidencia para que en los niveles internacionales, nacionales y regionales, como lo acaba de decir Emilia, se reconozca el peso creciente que tenemos los gobiernos locales en todos los niveles. Demostrar el impacto de la acción local es una de las grandes tareas que tenemos como redes, reunir las voces de todas las ciudades, grandes, intermedias, pequeñas, y hacerlas llegar a los diferentes espacios de decisión. Hay municipalidades pioneras con éxito en programas, proyectos o estrategias, gobiernos locales con un alto grado de eficiencia, con gran experiencia en gestión de recursos e inversiones, con notorios desempeños en temas especializados. Tenemos ciudades que son verdaderos referentes como modelos urbanos. Y las redes buscan entonces que estos ejemplos nos ayuden a encontrar el camino correcto. Esta emergencia sanitaria del COVID-19 evidenció, entre otras cosas, lo artificiales que son las fronteras, así como la urgencia de contar con mecanismos para articularnos con los ciudadanos, articularnos con la gente en procesos intermunicipales, en temas como la restauración de los ecosistemas, hablamos de cuencas, de bosques, la movilidad sostenible, la continuidad de los servicios y las estrategias económicas. Este trabajo intermunicipal sin duda da como valor agregado la escala suficiente para proponer proyectos en conjunto y competir para ser objeto de financiamiento internacional. Y tenemos muy buenos ejemplos en cuanto a grandes proyectos que la cooperación internacional ha movido a favor de los gobiernos locales y de las redes también. Algunos gobiernos locales son parte de sistemas muy centralizados, donde la autonomía municipal enfrenta limitaciones para su ejercicio pleno. Pero la articulación con la sociedad civil, los sectores productivos, institucionales, gobiernos regionales, gobiernos nacionales, se convierte en la llave, en la clave para alcanzar un mayor bienestar para la ciudadanía, así como para alcanzar ciudades más resilientes, inclusivas, vivibles y sostenibles. Contar con una amplia red de contactos y conocer las necesidades y logros de los gobiernos locales nos permite alcanzar la pertinencia en la calidad y tipo de información, herramientas y oportunidades, al tiempo que establecemos las condiciones habilitantes para poder aprovecharlos. Las redes promovemos líneas de apoyo dirigidas a los niveles locales y servimos de conexión para que los gobiernos locales propongan o sean objeto de financiamiento. Y vuelvo a insistir, porque hoy en día el tema del financiamiento juega un papel estratégico en medio de esta crisis. El desafío es mantener una visión estratégica de las diferentes agendas y procesos que convergen en la ciudad o territorio, maximizando las oportunidades, garantizar la integración de la estrategia de reactivación económica, con la recuperación verde, con la agenda urbana, la de gestión del riesgo de desastres, el desarrollo social y cultural, el bienestar, sin descuidar la inclusión, los derechos humanos, la educación y la resiliencia. Sin embargo, la lucha contra el flagelo de la pobreza y las desigualdades que han crecido exponencialmente en medio de esta crisis debe ser uno de los ejes prioritarios si queremos ciudades sostenibles. Para desarrollar ciudades vivibles, inteligentes, resilientes, inclusivas y sostenibles, tenemos que garantizar equidad para todos y todas, incursionando incluso en temas que antes eran competencia de otros niveles de gobierno, como la educación, seguridad, servicios, buscar ciudades más compactas, economía del conocimiento. Las redes estamos llamadas a promover
esa capacidad de generar alianzas, cooperaciones, consensos. Trabajar articulados y coordinados con el sector privado, el sector de innovación y emprendedurismo, las organizaciones sociales, la academia y la ciudadanía, favorece a que cada territorio y sus organizaciones se apropien de las acciones y le agreguen tanto valor como sostenibilidad. En el 2018 reconocíamos la solidaridad como la ternura de las ciudades. Un término muy bonito, siempre me gustó, la ternura de las ciudades. Hoy es fundamental para poder construir esa gobernanza multinivel efectiva que facilite que el tejido en redes sea óptimo, que las conexiones y los flujos de información y aprendizajes sean fluidos y alcancen a todos los territorios y a todas las ciudades. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, alcalde Araya. No solamente es literariamente poético, sino muy realista y muy acertado comparar las redes de ciudades con los sistemas naturales, ¿no? Porque en ambos casos se intercambian conocimientos, experiencias y capacidades. Muchas gracias, alcalde, por su intervención. Recordad que tenéis 5 minutos, que vamos a ser un poquito flexibles con el tiempo, pero solo un poquito. Bueno, a continuación va a intervenir Rosarlén María, que es directora ejecutiva del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano. Rosa, cuando quieras. Gracias, Carlos. Primero, bueno, agradecer a IFEMA Madrid la invitación a participar en el foro y por dar cabida a este tema de la importancia de las redes de ciudades en el contexto actual. También saludo a los colegas del panel y a todas las personas que se han sumado al evento. Bueno, pues yo me sumo un poco sobre todo a lo que ha comentado el señor Araya en su intervención. Yo creo que la situación de crisis que estamos viviendo por la COVID nos recordó que las ciudades pueden y tienen que aprender unas de otras. Hemos pasado de la grandilocuencia, de los grandes eventos en los que todos contamos lo bueno que somos y lo bien que lo hacemos, a espacios de solidaridad y de empatía en los que reconocemos, no tengo todas las respuestas, puedo aportar lo que me está funcionando bien, pero también lo que me está desafiando. Yo creo que esta crisis ha permitido ejercitar el músculo de la cooperación a las ciudades pequeñas e intermedias, a las menos célebres. Incluso hemos sido testigos de algunas que gracias a esta coyuntura han descubierto cómo alcanzar esa dimensión global para accionar en lo local. Y también se ha logrado cerrar brechas en la cooperación centralizada, atender puentes, empezar a mirarnos más de cerca, a reconocer que todo el mundo tiene algo que enseñar y algo que aprender y que las respuestas no están solo en los grandes proyectos urbanos, sino que también esas iniciativas de urbanismo táctico que tanto nos han sorprendido y que a veces no cuestan tanto, pero tienen un gran impacto, sobre todo porque ayudan a generar ese efecto demostrativo que cambia conductas y que abre puertas a transformaciones urbanas importantes. Las ciudades están descubriendo nuevas formas de cooperar. En CIDEU hemos creado las microredes de estrategias urbanas, que son espacios de colaboración y trabajo en red entre ciudades para encontrar respuesta a esos nuevos desafíos urbanos a través del intercambio de experiencias y de conocimientos entre pares. Es un proceso de aprendizaje ciudad-ciudad. Se trata de entre 6 y 8 ciudades que trabajan en torno a un ámbito de la estrategia que se considera clave, que las ciudades han priorizado. Se reúne periódicamente de manera virtual a técnicos y técnicas responsables de ese ámbito con el objetivo de compartir qué iniciativas están implementando, qué les está desafiando y lo más interesante, para buscar soluciones conjuntas para abordar esos desafíos. Y bueno, en todo ello estamos contando con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona. El objetivo es muy concreto, es escalar soluciones, es replicar o adaptar políticas para acelerar aprendizajes, para intentar minimizar errores, pero sobre todo para reducir tiempo y recursos. Es básicamente para aprender unos de otros desde la práctica. Hemos identificado con las ciudades qué quieren aprender y compartir, y con ello vamos articulando
estas microredes en diferentes ámbitos, algunas que ya están funcionando sobre el modelo ecológico de ciudad próxima, sobre economía local, sobre movilidad urbana sostenible, sobre transversalización de género en las políticas públicas, y otras que crearemos próximamente sobre las agendas globales y la emergencia climática, por ejemplo. Y también con algunos ejes transversales prioritarios, como por ejemplo la gestión de la información para la toma de decisiones, que ha mostrado ser demasiado importante en estos días. Al final del 2021 tendremos más de 40 ciudades de la red participando en estos espacios de cooperación. Esto es casi un centenar de técnicos y técnicas pensando juntos en cómo alcanzar esas ciudades más resilientes y sostenibles. Ahora, lo interesante para nosotros en todo este proceso es qué debería permanecer de todo esto, qué debería quedar más allá de la crisis para poner un poco la atención en esos aprendizajes y conseguir capitalizarlos para que nos sirvan para otras futuras crisis que seguro estaremos enfrentando. Y consideramos que hay al menos 3 enseñanzas interesantes que queremos compartir en este foro. Una es hacer más compacto el entramado de las redes. Hemos pasado de la cooperación de nación a nación a la cooperación de gobierno local a gobierno local. Y ahora estamos generando oportunidades de cooperación mucho más directa de secretaría a secretaría, entre direcciones, entre organizaciones de la sociedad civil. Y creemos que es importante fortalecer y estrechar este tipo de relaciones porque van a generar sinergias muy interesantes y que las ciudades van a poder aprovechar en el futuro. Y eso nos lleva a una segunda idea también, que es la importancia de consolidar un nuevo modelo de gobernanza. La pandemia, trajo en las ciudades, trajo a escena a nuevos actores que necesitan nuevos espacios de diálogo. Queremos desarrollar con las ciudades las herramientas para que puedan actuar de forma sistémica, para convertirlas en esos hubs de innovación y de creatividad urbana, y que podamos orientar esa acción hacia la sostenibilidad de la vida en la ciudad y la gestión de esa complejidad que tiene la ciudad. Y esto nos lleva también a la tercera idea, que es la importancia de superar la coyuntura del momento y enfocarnos en consolidar los aprendizajes de la pandemia en medidas de mediano y largo plazo. O sea, que de todo lo que se ha logrado se puede convertir en una estrategia que quede, que permanezca y que incluso nos permita afrontar otros desafíos urbanos por venir. O sea, que se encaje dentro de la estrategia y que contribuya a esa transformación paulatina de nuestras ciudades como queremos lograr. Nos emociona muchísimo el entusiasmo y la entrega con la que las ciudades están apoyando unas a otras y reconociendo que, bueno, tal como dice el título de la sesión, que trabajar en red, que aprender en red es más necesario que nunca. Muy bien. Muchísimas gracias, Rosa, Arlene. ¿Cómo se van complementando las visiones? Todos habláis un poco de lo mismo, como es lógico, pero las visiones son complementarias, ¿no? Y tienen sus matices, ¿no? Es muy interesante lo que has comentado de cómo la pandemia ha hecho que las ciudades pequeñas e intermedias entren también en la dinámica de las redes urbanas y sobre todo esta búsqueda de nuevos formatos. Y decía Emilia Sáenz antes, efectivamente, que las redes están maduras, que está superado el debate sobre su existencia, como es lógico, ¿no? Pero por otro lado se ve también como, especialmente con la pandemia, ¿no? Y con otros aspectos críticos, las redes también buscan reinventarse a sí mismas, ¿no? Con sus formatos y sus mecánicas. Son visiones muy interesantes, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Os estamos dejando un poco más de tiempo porque es que son muchas cosas las que hacéis y las que tenéis que contar, a ver si luego nos queda tiempo para el debate. Ana Oregui, miembro del Consejo Global de Gobiernos Locales de ICLEI y concejala de Territorio y Acción por el Clima del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Bienvenida, tus 5, 7, 8 minutos. Buenas tardes, sí, muchas gracias por la invitación a estar en este foro y bueno, la verdad es que un placer el compartir panel con otras redes de ciudades porque, bueno, en mi doble función de teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
y miembro en este momento de ICLEI, pues la verdad es que bueno, pues poder aportar esa doble visión, ¿no? Desde el municipio de tamaño medio. Vitoria es una ciudad de 250.000 habitantes, muy activa en redes de ciudades desde hace muchos años, y bueno, pues en particular en esta esta es muy querida para nosotros, la red de ICLEI, porque es una red que nace en los años 90, bueno, en el año 90 en particular, y que desde el primer momento se enfoca en la sostenibilidad. Es una red global a nivel de todo el mundo. Tenemos más de 1.750 gobiernos locales y regionales involucrados y que representan a más de 100 países bueno, pues que suponen más del 20% de la población del mundo, ¿no? 22 oficinas abiertas a lo largo de todo el mundo y con una actividad muy fuerte en todas las materias de sostenibilidad. En este momento, en 2021 y después de esta pandemia que estamos viviendo, pues parece que ya nadie se cuestiona la sostenibilidad, ¿no? Pero en los años 90, a principios de los 90, pues estar apostando por estas cuestiones pues no era tan evidente como es en este momento. Después de todos estos años de desarrollo de ICLEI en esta materia, tenemos en este momento 5 ejes de trabajo que marcan nuestro viaje durante los próximos 3 años. Nos articulamos a través de planes estratégicos cada 3 años y bueno, en este momento pues tenemos cinco ejes estratégicos, como decía, para el desarrollo, que son las bajas emisiones, las soluciones basadas en la naturaleza, el desarrollo centrado en las personas, obviamente es algo en lo que todos estamos ya muy empeñados, la resiliencia y, por supuesto, el desarrollo de la circularidad de energía y de materiales. Y ICLEI trabaja con una serie de valores o con una serie de misiones, diríamos, que ya han ido saliendo aquí, ¿no? Cuando han ido hablando mis colegas. La primera diría estar conectado. Se trata de estar conectados entre ciudades, ir aprendiendo unos de otros y bueno, pues hacernos oír. Lo que conseguimos a través de las redes, entre otras cosas, es tener una voz, amplificar, conseguir una caja de resonancia para las voces de los diferentes gobiernos locales y regionales, en nuestro caso, ante organizaciones internacionales, ante la Comisión Europea, ante Naciones Unidas, ante diferentes instancias bueno, pues que nos permiten interactuar de manera directa y no a través de los estados, sino directamente a través de la agrupación de nuestros pares, que son otros gobiernos locales o otros gobiernos regionales, ¿no? También nos permite, como os decía, en esa conexión entre ciudades, pues nos permite aprender unos de otros y poner en valor lo que vamos descubriendo, lo que vamos implementando, lo que nos funciona, y como decía Rosa, ¿no? Lo que nos funciona y lo que nos genera también inquietudes, y de todo se aprende. Entonces, a través de nuestras redes lo que conseguimos es poner en valor y enseñar a los demás aquello donde hemos aprendido y donde creemos que también pueden tener aprendizajes, y aprender de lo que otros están haciendo y de lo que están implementando en otros lugares. Y luego también en el caso de ICLEI, yo creo que es general en todas las redes, pues bueno, pues también hay un intercambio técnico importante entre técnicos de diferentes administraciones. Nuestro staff técnico en Vitoria, desde luego, es muy activo en este tipo de cuestiones, y los intercambios que se producen a ese nivel técnico también son importantes. ICLEI nos facilita pues, workshops o también formación, también herramientas y también a veces incluso pues, servicios de consultoría ad hoc que podemos utilizar, ¿no? En España en este momento tenemos 10 miembros de la red, en Portugal 8, me he centrado un poco en el entorno de esta jornada, en Ecuador 2, en Costa Rica 2, en Colombia 10, pero bueno, todo eso está en la página web de la red. Y quería también hablar un poco, pues un poco el tema del COVID y de los retos que nos ha planteado. Sabéis, bueno, pues nos hemos visto enfrentados en primera fila los gobiernos locales a todos los retos que esta pandemia ha sacado a relucir, ¿no? de todo tipo. Y hemos tenido que estar inventando, hemos tenido que estar implementando, haciendo pruebas,
prueba-error muchas veces y vuelta a probar y finalmente, pues bueno, después de todo este tiempo, pues hay muchísimos aprendizajes y sobre todo hay un deseo y un convencimiento de que tenemos que trabajar en la recuperación y que la recuperación tiene que ser en la línea que siempre ha defendido ICLEI, que es una recuperación verde, una recuperación sostenible y que lo que tenemos detrás de esta crisis pandémica pues es una crisis climática y una crisis de biodiversidad, una crisis en definitiva, la sostenibilidad, ¿no?, que venimos pregonando desde los años 90. Para conseguir esa recuperación verde y sostenible que defendemos, pues creemos que es fundamental el trabajo en multinivel, con diferentes niveles, en diferentes niveles de las instituciones, pero también con todos los diferentes agentes. Hay que trabajar en horizontal y en vertical, de arriba abajo, de abajo arriba, implementando todas las visiones, todas las posibilidades y conseguir respuestas, ir trabajando opciones de respuestas que nos permitan afrontar otras pandemias, otros desastres, otras cuestiones que puedan aparecer en cualquier momento, ¿no? Tenemos que ir consiguiendo esa resiliencia de nuestras ciudades para que seamos más capaces de actuar y de resistir ante cualquier embate. Y luego, bueno, pues estamos muy centrados en los local Green Deals. Sabemos que la Unión Europea ha puesto en marcha el Green Deal. Desde ICLEI estamos muy enfocados en que los ayuntamientos vayan también haciendo sus propios Green Deals. El mío, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ya tiene el suyo propio también sobre la mesa. Y bueno, y para eso, ¿qué pedimos? Pues por una parte que haya una declaración pública, debe de haber un compromiso público de qué va a hacer esa institución, ese ayuntamiento. Hay que poner cuáles son las metas, hay que decir a dónde queremos ir, hay que medirlo, hay que monitorizarlo y a partir de ahí, pues bueno, pues generar una gran red de ciudades que están trabajando en esos Green Deals y que dentro de los objetivos de la Unión Europea y también de los marcos de financiación y de los marcos de los diferentes programas europeos que podemos tener y a los que, bueno, esperemos que vayamos a poder acceder en breve, pues bueno, pues que sean esos ayuntamientos, esos municipios con sus apuestas de Green Deal las que marquen una recuperación que sea verde, que sea resiliente y que sea sostenible. Sí. Y lo dejo aquí. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Efectivamente que hace 30 años nada tenía que ver el tema de la sostenibilidad ambiental con la importancia que tiene ahora. Pero quizás lo más importante es que ese crecimiento de la conciencia ambiental y de las agendas ambientales ha tenido mucho que ver con las políticas urbanas, con la gestión de los gobiernos locales, por supuesto también con los nacionales, ¿no?, con el tema del Acuerdo de París, las crisis climáticas, pero ahí las ciudades siempre han estado en la vanguardia del tema de la sostenibilidad ambiental, sin lugar a dudas, ¿no? Muchas gracias, Ana, por darnos a conocer un poco más la red ICLEI, aunque os advierto que nuestros espectadores que están enganchados os conocen sobradamente, eso seguro. Bueno, es el turno de Leonora Betancourt, que, como os decía antes, es la directora ejecutiva de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, ACI Medellín, y bueno, además de representar a la ciudad de Medellín, que es, como bien decía Lola González, la ciudad latinoamericana donde estamos haciendo la edición de América Latina del Foro de las Ciudades, ya llevamos 2 ediciones, pues ella está en representación del C40 de América Latina. Así que, Eleonora, cuando quieras, tus 5 minutos. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Carlos. Buenos días y buenas tardes para todos los que nos están viendo de este lado y del otro lado del mundo. Para Medellín y para la Agencia de Cooperación e Inversión ACI es un privilegio estar en este debate, obviamente, sobre el futuro urbano. Obviamente quiero saludar especialmente a mis compañeros de sesión, en quienes reconozco un liderazgo y un gran aporte al movimiento municipalista por años. A Emilia, al alcalde Johnny Araya, a Rosa, a Ana, a María Eugenia. Realmente es un placer estar aquí. Para entrar en materia, creo que es muy importante que en el marco de este foro de ciudades poder hablar de la relevancia de las redes urbanas y de su aporte en estos tiempos. Como ya se ha venido mencionando, han sido tiempos en los que las ciudades hemos tenido que demostrar con toda nuestra capacidad de gestión e innovación para poder afrontar esta crisis obviamente provocada, pero también exacerbada, diría yo, por esta pandemia. Y obviamente es importante recordar que en este contexto de crisis, en estos tiempos que han sido pues, turbulentos,
digamos, estar en estas redes nos ha mostrado muchísimas cosas. Algunas ya han sido dichas, otras coloquialmente voy a decir, creo que nos han mostrado que hacemos parte de una comunidad, de una familia mayor, de una familia más grande, y esto, en mi opinión, nos ha ayudado a sentirnos menos solos. También, por supuesto, aquí ya se han mencionado digamos, otros aportes de estar en el marco de estas redes de ciudades que tienen que ver, obviamente, con el intercambio de las buenas prácticas, que nos han ayudado a generar respuestas en tiempo real a esta crisis de la pandemia. Creo que eso es importante mencionar. También, por supuesto, ha visibilizado otros problemas que ya estaban sobre la mesa y que obviamente esta pandemia lo que ha hecho es explicitarlas, como obviamente es el derecho a la ciudad o el deterioro de lo social o la lucha contra el cambio climático que se hace tan importante. Las desigualdades territoriales también se han explicitado. Así que a mi manera de ver, lo que ha evidenciado también es que las ciudades venimos en nuestras mesas de discusión reclamando con urgencia esta profundización de los implementos de los objetivos de desarrollo sostenible, la movilidad sostenible, en definitiva, este reclamo que las ciudades venimos haciendo en muchos espacios sobre la necesidad de tener ciudades más cohesionadas y sostenibles. En este sentido, pues para Medellín, y aquí viene nuestra experiencia como ciudad, nosotros hace mucho tiempo entendimos que las redes internacionales son un canal muy efectivo para impulsar procesos de incidencia política y para promover, digamos, estos intercambios, por supuesto, pero sobre todo de incidencia que pueda promover los intereses de las ciudades. Por eso la ciudad ha emprendido, digamos, hace muchos años una puesta en escena en donde participa activamente de varias redes de ciudades. Aquí hay algunas de ellas, para ser más concreta, 12 redes de ciudades de las que hacemos parte, como obviamente ICLEI, Metrópolis, CIDEU, Mercociudades, entre muchas otras. Y por supuesto aquí estamos invitados, sobre todo por esta participación enfocada en C40, pero por supuesto no es exclusiva, y sí quería mencionar, digamos, la relevancia de lo que ha significado para esta ciudad pertenecer a todas estas redes. Y ahora el debate no es qué pertenecemos, sino cómo participamos activamente y aprovechamos estos espacios de incidencia realmente para marcar nuestro rol como ciudad en la agenda global. Entonces, desde esta experiencia, que me quiero centrar un poquito más en la mesa sobre nuestra experiencia en C40, que somos parte pues de esta red que todos conocen bien de alcaldes por el mundo que impulsan la lucha frontal contra el cambio climático y que hacen más de 96 ciudades, hacen parte de ellas. Nosotros hacemos, digamos, un liderazgo importante en estas 12 ciudades de América Latina para la red desde el 2016. Estamos aquí muy centrados porque creemos que es importante cultivar, digamos, esta incidencia en las medidas audaces que hay que tomar para construir, pues, obviamente un futuro más sostenible, porque estamos convencidos que la pandemia más letal está siendo causada y va a ser causada sobre todo por el cambio climático. Entonces, bajo esa premisa hemos tomado un liderazgo muy importante en esta red de C40. También la hemos tomado como una red prioritaria porque está, digamos, en una lucha por el cambio bioclimático, pero también la resiliencia urbana, que es uno de los temas importantes por los que esta ciudad ha sido conocida en el mundo. Y por supuesto el plan de desarrollo, la Medellín Futuro, tiene en el centro y en el corazón de ese plan de desarrollo dos cosas muy importantes, que es poner a la ciudad o hacer de la ciudad una ecociudad y también una ciudad que sea valle del software, lo que significa impulsar una vocación económica basada en la ciencia, la tecnología y la innovación. Y por tanto, estas dos líneas de trabajo importantes del plan de desarrollo hacen que nosotros también tengamos una relevancia importante dentro de esta red. Algunas iniciativas que hemos tenido ahí para América Latina, aquí voy a mencionar algunas, son muchísimas, son muchos años, pero creo que en este último año y medio hemos tomado mayor relevancia en algunos asuntos y hemos promovido para América Latina algunos espacios de interlocución, de intercambio con otras ciudades muy importantes. Aquí voy a mencionar simplemente algunos, por ejemplo, el trabajo que venimos realizando sobre la recuperación justa y verde, el Task Force, para desde allí apoyar la transición a una economía mucho más sostenible, baja en carbono, mucho más inclusiva. También hemos estado trabajando en una declaratoria
que se llama Mayor of Vaccine Equity, que realmente lo que pugna es para que los gobiernos locales explicitáramos la necesidad de la exención de las normas de propiedad intelectual sobre la vacuna, y creo que esto nos pone en un lugar en donde los gobiernos locales estamos empezando a tomar una voz y que necesitamos fortalecer esa voz ante, digamos, la comunidad internacional. También hemos estado muy activos y en diciembre del 2020 aprobamos para América Latina el primer plan de acción climática de Medellín, que propendía por tomar acciones muy concretas para luchar contra el cambio climático. También estuvimos participando como para América Latina en el Foro Mundial para Jóvenes del C40, donde con líderes de más de 5 continentes nos reunimos virtualmente para discutir e implementar algunas acciones que nos permitían abordar la emergencia climática que vive el planeta. Estas son algunas iniciativas que en el último año y medio hemos estado liderando, apoyando desde esta red de C40. Como digo, no es el único espacio de incidencia en donde hemos estado participando. También me uno, digamos, a esas conclusiones que está mencionando Rosa, que tienen que ver con esos aprendizajes que nos dejan esta participación activa en las redes, que tienen que ver con esta cooperación mucho más directa, con la importancia de superar esta coyuntura y movernos a recibir y a incorporar estos aprendizajes para desafíos posteriores que las ciudades vamos a tener que enfrentar, a impulsar este nuevo modelo de gobernanza donde hay nuevos actores que están surgiendo y donde Medellín cree que también debe incorporar a la sociedad civil. Entonces, básicamente, esta es un poco la experiencia que tenemos desde la ciudad de Medellín y queríamos compartir aquí. Muchísimas gracias, Eleonora. Todos somos conscientes de que Medellín ha vivido una transformación increíble y que hoy por hoy es un punto de referencia en ámbitos como la sostenibilidad o la innovación para toda América Latina. Vamos a terminar esta primera ronda, que se nos está extendiendo más de lo previsto, pero aún queda tiempo para el debate, con María Eugenia López Lambas, que es la coordinadora de la Secretaría General, Técnica de la red Civinet España y Portugal, de Civitas, de la Universidad Politécnica de Madrid. Quizás, María Eugenia, para el resto de las redes, la vuestra sea, como es tan especializada, no se conozca. Entonces, danos unas pinceladas, pero sobre todo es muy importante la visión que tenéis del futuro de la movilidad de las ciudades. Bueno, yo antes que nada quería daros las gracias a vosotros por la invitación y por darme a conocer precisamente la red, porque después de haber oído hablar a todos los que me han precedido, pues me siento un poco pigmea, ¿no? Porque lo nuestro pues es una cosita muy pequeñita, ciudades muy pequeñitas y bueno, que tenemos, bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Entonces, bueno, Civinet nace en el año 2009, nace primero de manera informal, porque, bueno, al amparo siempre del programa Civitas, creo que es bastante conocido, al menos para los europeos, ¿no? Es un programa de la Comisión Europea pues, que se basa fundamentalmente en que las ciudades pues, tengan un transporte más limpio y más sostenible, por supuesto. Entonces, bueno, Carlos ha empezado hablando de la importancia de las redes, de la importancia de las ciudades. ¿Por qué ahora estamos hablando de redes? Bueno, pues ya todas sabemos todos, ¿no? En el caso de Europa, más del 60% de los europeos viven en ciudades de más de 10.000 habitantes. Eso ya nos dice mucho, cuando además es en ellas donde se genera pues, más del 85% de todo el PIB de la Unión Europea. Yo no sé si, como decía el alcalde Araya, las ciudades son tiernas, ojalá, no son frías y desalmadas, pero lo que sí que sé es que el nivel de gobierno, desde luego, más cercano al ciudadano es la ciudad, es el local. El hombre es un son politicón, ¿no? Ya lo decía Aristóteles, es un hombre político, es un animal político, y de polis es ciudad. Yo creo que ya con esta introducción pues ya sabemos por qué tenemos que hablar de ciudades y por qué cada vez es más importante hablar de ciudades y de redes de ciudades. La red Civinet, pues ya digo, nace al amparo bajo el paraguas, ¿no? Del programa Civitas, basado en afinidades lingüísticas. Es decir, yo estoy aquí en representación de la red España-Portugal, pero está la red italiana, o sea, de habla italiana, de habla francesa, de habla inglesa. Hemos tenido muchas vicisitudes a lo largo del tiempo, sobre todo por problemas de financiación. Nosotros intentamos financiarnos pues, participando en proyectos europeos de manera activa.
Actualmente estamos en 2 del programa H2020, lo que pasa que son, bueno, pues va de logística urbana, de nuevas formas de innovación urbana, y en este sentido, pues sí, estamos contentos. Lo que pasa que aquí vamos más más para aprender. Lamentablemente, en este caso, pues no había financiación. Es una red que se dedica básicamente al intercambio de buenas prácticas y de malas, cuidado, porque a veces aprendemos más de las malas experiencias que de las buenas, lamentablemente, pero sí las intercambiamos no solamente entre nosotros, organizando pues algunos foros con más buena voluntad que, como digo, financiación, pero bueno, nos ha ido por lo menos hasta el año 2018, ya con la pandemia la cosa, tengo que confesar que está un poco parada, pero pretendemos volver a impulsarla, ¿no? Y ya digo, pues participamos también, ya digo, compartimos entre nosotros, pero también pues asistimos a otros foros donde podemos aprender, ¿no? Como por ejemplo este. De vez en cuando, y si las circunstancias lo permiten, también publicamos algún documento hacemos encuestas entre nuestros socios para ver cómo por ejemplo, la bicicleta, ¿no? El uso de la bicicleta o de prácticas sostenibles. En el fondo, pues ya digo que el objetivo uno de los objetivos fundacionales es la lucha contra el cambio climático. Actualmente tenemos 32, déjeme que lo compruebe, 32 ciudades socios, la mayoría son de entre 10.000 y 50.000 habitantes, son ciudades pequeñas. En su gran mayoría, pero bueno, también hay alguna grande, y luego pues también tenemos centros asociados, ¿no? Centros de investigación, instituciones educativas, universidades, agencias de energía y cosas así. Y ya digo que nuestro objetivo fundamental es el intercambio de buenas prácticas, y en esos foros además se ve que es así, ¿no? Cuando tú le cuentas al otro lo que estás haciendo, dices, hombre, esto no es una talla, le vale a todo el mundo, pero sí que es cierto que se pueden coger ideas, ¿no? Y funciona bastante bien. Así que, pues bueno, espero haberme mantenido creo que los 5 minutos, y esto es básicamente lo que hacemos. Muy bien, pues muchísimas gracias, María Eugenia, porque has contado cosas muy interesantes de la red, que, bueno, no sois tan pequeñitos, porque sois Civitas, estáis en toda Europa, y además os dedicáis a una cosa muy específica, pero que ha adquirido una importancia sobresaliente en los últimos años, que es la movilidad, cambiar los sistemas de movilidad, hacer movilidades más sostenibles en las ciudades, que es uno de los puntos de inflexión de cualquier agenda urbana ahora mismo en Europa y en el resto del mundo, ¿no? Muchísimas gracias a todos por esta primera intervención, de la cual se desprende que están muy bien identificados, muy bien hecho el diagnóstico respecto a los retos a los que se enfrentan las ciudades y sobre los cuales trabajan las redes urbanas, ¿no? La desigualdad y los desequilibrios territoriales están en primera línea del debate, sin lugar a dudas, y especialmente después o durante esta pandemia. Decimos siempre después y no nos damos cuenta que esta pandemia todavía está encima, ¿no? Desigualdades, desequilibrios territoriales, deficiencias urbanas desde lo social, ¿no? En la búsqueda de la necesidad de la ciudad inclusiva, pero por supuesto también la agenda climática, la ambiental, ¿no? Que está condicionando muchísimas agendas y muchísimos presupuestos. Y frente a ello, las herramientas de las redes, ¿no? Habéis sacado una serie de temas que yo os vuelvo a relanzar para el debate, ¿no? Porque habéis hablado de soluciones políticas. Emilia, esto me ha llamado la atención, que hay que servicios, soluciones públicas, pero políticas, ¿no? Y el concepto de que la política importa y que las decisiones han de venir de la política es algo clave y que no aparece todo lo necesario en los debates, ¿no? Pero también crear nuevas formas de compartir, como expresaba Cideu, ¿no? Reinventarse. Y por supuesto tiene que salir el tema de las competencias y la financiación, que parece que se habla poco de este tema, al menos fuera, vosotros hablaréis mucho, ¿no? Pero fuera del debate general, sinceramente, el tema de la agenda climática pues se lleva los focos, el estrellato del debate urbano, la reducción de las emisiones o las nuevas movilidades. Pero el tema de las competencias y la financiación es clave, teniendo además en cuenta que los territorios son muy distintos. Esto del nuevo paradigma urbano es muy adecuado para que las redes trabajen en ello, el tema de la innovación y de la colaboración entre otras administraciones públicas, pero como también ha apuntado alguien, hacer comunidad hacia abajo, hacia la ciudadanía, ¿no? Esto es realmente una de las tareas fuertes de las redes, ¿no? Entonces, viendo los retos y viendo lo que estáis haciendo en los terrenos en los que estáis trabajando, yo abro el debate. Voy a lanzar una pregunta general, y ya os pido por favor que pidáis la palabra en cualquier momento. La pregunta es obvia, ¿no? Habiendo visto retos y herramientas. ¿En qué ha transformado la pandemia el papel, el rol que están jugando las redes a nivel mundial, y cómo van a transformar su trabajo, sus estructuras y sus mecánicas?
y por extensión cómo están cambiando las propias demandas y necesidades de las ciudades. Venga, ¿quién se anima a empezar el debate? A ver, si no señalo con el dedo. A ver, Emil, Johnny, adelante. Johnny, por favor, el sonido. Muy bien, ahora. Ya. Ahora. Bueno, a mí me parece que es evidente que la crisis sanitaria ha puesto en evidencia el papel relevante, en primer lugar, de los gobiernos locales, que hemos demostrado más que nunca ser piezas vitales del engranaje institucional de cada uno de nuestros países. Y por supuesto que en medio de la pandemia las redes se han reactivado muchísimo como mecanismos de comunicación para generar campañas globales, para generar buenas prácticas, para compartir buenas prácticas. Y lo digo yo, por un lado, desde la CGLU, que soy copresidente, nos tocó recibir la noticia de la declaratoria de pandemia en Tánger, Marruecos, y a partir de ahí la CGLU empezó a construir una agenda que terminó en un decálogo para las ciudades, una orientación de cómo las ciudades debíamos acometer este reto inédito de estar enfrentados a la pandemia. De igual manera, me lo planteamos en la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, de la que soy parte. Saludo muy cariñosamente a Almudena Muillo, que yo sé que ha estado participando muy activamente en este foro. Lo hacemos desde FLACMA, pero todas las organizaciones, todas las redes, otras que han sido mencionadas en este debate, evidentemente han entrado en una nueva dinámica, en un nuevo protagonismo como intermediarios de las municipalidades, de los gobiernos locales, ante los gobiernos nacionales, ante los organismos internacionales. CGLU ha jugado un papel muy importante en Naciones Unidas, ha jugado un papel muy importante en la Organización Mundial de la Salud, FLACMA ha venido en contacto con la OPS, y así podríamos citar cualquier cantidad de ejemplos que demuestran ese protagonismo, ese papel estratégico que han jugado por un lado los gobiernos locales y por el otro, por supuesto, las redes mundiales y las redes regionales de ciudades que existen en el mundo. Gracias, Johnny. ¿Quién quiere apuntar algo más en este sentido? Eleonora. Me gustaría, sí. Eleonora y después Emilia. No sé si Ana ha pedido la palabra también. Vale, pues vamos con Eleonora. A mí me gustaría ser un poquito provocadora en este punto sobre, obviamente, el rol de los gobiernos locales y esta reflexión que a partir de la pandemia nos ha generado. Y aquí hablo como ciudad. Creo que, como dice Emilia, se ha puesto en evidencia el tema también de las competencias y la financiación. Creo que si bien hemos visto el rol fundamental que los gobiernos locales hemos empezado a tener y la pandemia lo exacerbó y lo mostró mucho más, creo que también hemos visto el límite que hemos tenido los gobiernos locales. Lo que quiero decir es que no solamente nos ha mostrado la relevancia de los gobiernos locales para asumir estos retos en medio de la pandemia y que ha exacerbado, por supuesto, mostrar ese rol pertinente de los gobiernos locales, sino que también nos ha mostrado el límite. Y aquí pienso en cosas concretas como frente a esta pandemia no hemos podido tomar a nivel local ciertas decisiones que deberíamos haber podido tomar. Y ahí nos dimos cuenta que efectivamente todavía tenemos un camino muy, muy largo para seguir en este movimiento municipalista que ponga el rol de las ciudades donde corresponde en el mapa global. Estamos hablando de las vacunas, estamos hablando de poder realmente tener acuerdos con otras ciudades del mundo para traer médicos. O sea, hemos visto el límite también de esas competencias, al menos en la ciudad de Medellín lo hemos vivido así. Por otro lado, también quería decir que efectivamente, como lo he mencionado, ha sido muy importante sentir que somos parte de esta comunidad de redes, pero también ha sido un desafío la proliferación que hemos tenido también de muchísimos espacios en los cuales como ciudad teníamos que participar en el marco de las redes de las que hacemos parte.
Entonces, ahí creo que la reflexión es efectivamente estos espacios conjuntos en donde las redes armamos nodos de conocimiento y nos posicionamos con temas concretos y generamos, digamos, una participación desde las ciudades muy efectiva en esos lugares en donde participamos en las redes, porque este sigue siendo un reto importante, ¿no? Participar de manera efectiva en el marco de estas redes, que por supuesto son muy, muy necesarias, pero que también creo que nos llevan a un replanteo de la proliferación muchas veces que tenemos de ellas y cómo desde la ciudad podemos realmente insertarnos de forma asertiva. Gracias, Leonora. Emilia. Sí, yo quería darle un poco la vuelta también a la pregunta, porque creo que no solamente esta pandemia nos ha hecho replantearnos cosas, creo que a todo el mundo, y creo que todavía no sabemos cuáles son las que nos tenemos que replantear, porque sinceramente creo que el impacto de todo esto todavía no lo estamos viendo, ¿eh? Estamos todavía metidos muy, muy en el bosque y todavía nos falta ver cómo se va a ver el mundo, cómo va a afectar esto al mercado de trabajo, cómo se van a transformar muchos sistemas. Yo creo que hay una parte que todavía no vemos. Pero hay una parte también que las ciudades ya estaban viendo desde hacía mucho y no se nos hacía tanto caso. O sea, yo, por ejemplo, la cuestión de las desigualdades y la forma en que las ciudades estaban mirando a las desigualdades es drásticamente diferente a la forma en que los gobiernos nacionales y otras esferas de gobierno, incluso a nivel continental y mundial, lo estaban haciendo, ¿no? Y creo que esta pandemia también ha hecho que las agendas que ya teníamos desde las redes se hayan considerado todavía más importante. La parte que no se está acomodando es la parte de recursos o la parte de vernos como negociadores. Para mí ha sido un privilegio, y el copresidente Araya lo describía, ha sido un privilegio realmente ser la facilitadora de una red como CGLU, 250.000 miembros en más de 140 países, la diversidad increíble y la forma en que toda esta red se unió para sacar conclusiones muy, muy rápido cuando estábamos encerrados. Realmente ya la segunda semana del gran encierro mundial ya nos estábamos reuniendo para buscar soluciones, fue una cosa, un gran privilegio. Pero también me di cuenta, una gran ternura al ver que el fracasar para las ciudades no es una opción. Y el optimismo con los que los líderes locales estaban tomando el reto es muy, muy importante. La parte que a mí me falta ahora es la parte en que se reconozca ese liderazgo. Y Eleonora lo estaba describiendo también muy bien esto, ¿no? Y yo creo que ese es el trabajo que nos falta hacer también como redes, ¿no? Asumir las agendas de una forma diferente. Intentar que no se nos vea siempre a las redes como simplemente aprendiendo. Yo creo que las ciudades justifican continuamente su acción internacional porque aprenden. Los gobiernos nacionales y otras esferas de gobierno no justifican su acción internacional como aprendiendo, la justifican como negociando. Y yo creo que ese factor de actor político, que no solo se trata de competencias, sino de visionarios que transforman también el mundo en que vivimos, creo que nos falta. Y quizás porque somos la más grande, la más generalista, la más plural, a la que pertenecen la mayor parte de las redes que están aquí, la mayor parte de sus miembros, incluso de esas redes, nos toca planteárnoslo un poquito. No hay que seguir justificando porque estamos ahí, porque aprendemos. Es que somos actores de transformación y por supuesto que nos tenemos que relacionar. Ahí lo dejo, Carlos. No se te oye, por favor. Ahora sí. Tenía pedida la palabra Ana, pero es que me acaban de decir que el alcalde Johnny Araya se tiene que ir. Entonces quería darle una última palabra rápida a él. Ha vuelto, que no le veíamos. Johnny, como me han dicho que te tienes que ir en ya, una última intervención muy corta para seguir luego con el debate y ya te despedimos. No, de nuevo agradecer y lamentar que tenga que irme antes de que termine el debate. Yo quería decir algo
hoy hablamos muchísimo, uno de los temas centrales a nivel de nuestras ciudades y de las redes es el tema del cambio climático, el tema de la agenda verde. Sin embargo, yo en todos los foros internacionales he utilizado una frase para llamar la atención de algo importante. La pandemia ha hecho crecer de manera exponencial la pobreza, ha hecho crecer de manera exponencial la desigualdad en el mundo, de una manera dramática. Y hablando de medio ambiente, de la agenda del medio ambiente y del cambio climático, yo he dicho que no hay nada más depredador para el medio ambiente que la pobreza. Y que si algo es importante tener claro, en la agenda climática tiene que estar la lucha por combatir la pobreza y la desigualdad en nuestras ciudades. Y lo he insistido mucho en todas las redes en las que participo, porque a mí me parece que ese es un tema central que todavía cobra mucho más importancia de cara a las consecuencias que nos está dejando esta crisis sanitaria. Saludos para todos y muchísimas gracias por este espacio y esta oportunidad de participar aquí desde San José de Costa Rica. Les mando un abrazo con mucho cariño. Muchas gracias, Johnny, por participar en el foro. Nos vemos pronto. Adiós. Y seguimos con Ana, que había pedido la palabra. Sí, pues una referencia a este apunte de Johnny, ¿no? Y despidiéndole también, pues efectivamente esa pelea que tenemos, esa lucha global con el cambio climático y con la defensa de los ecosistemas y de la naturaleza, pero siempre decimos sin dejar a nadie atrás. No se nos tiene que olvidar que tenemos que trabajar dentro de los límites que marca nuestro planeta, pero siempre tomando en consideración cuál es esa base social que debemos respetar y que no podemos dejar de lado, ¿no? O sea que totalmente de acuerdo con esa apreciación que nos hacía. Y luego, por otra parte, comentar que comparto totalmente la visión municipalista de que las ciudades tenemos que ser actores en el escenario global más allá del aprendizaje. A mí lo que pasa es que me encanta aprender. Entonces, siempre cuando estás en este tipo de cuestiones y en este tipo de redes, aprendes muchísimo. Y por eso pues yo creo que también lo ponemos encima de la mesa siempre, ¿no? Pero desde luego tan importante o más es la cuestión de hacer incidencia y hacer política, como comentabais anteriormente. Yo creo que en las ciudades aportamos a los entes estatales o también internacionales, a las organizaciones internacionales, a la Comisión Europea o a quien corresponda, aportamos un testaje de políticas. Antes he dicho la palabra laboratorio urbano, ¿no? Y comentabas, Carlos, que las políticas de sostenibilidad han venido muy de la mano de las políticas urbanas y que durante todos estos años, desde el urbanismo, yo soy urbanista y me ha tocado trabajar mucho en planificación urbana y territorial. Y bueno, pues efectivamente se han ido incorporando todas estas cuestiones y las ciudades lo que aportamos, yo creo, es ese testaje, esos laboratorios urbanos que permiten que luego cuando se hacen en el caso europeo, pues por ejemplo las directivas o las diferentes normativas, los diferentes escenarios de trabajo a futuro, pues se tengan en cuenta esas políticas que han sido testadas en las ciudades con los famosos proyectos piloto en los que trabajamos, ¿no? El otro día participaba también en unas reuniones en las que se hablaba un poco ya del síndrome del proyecto piloto, ¿no? Porque parece que siempre estamos haciendo proyectos piloto y que hay que pasar de ese proyecto piloto a una cuestión que ya sea más sistémica. Pero bueno, de esos proyectos, pilotos o no, pues lo que conseguimos es luego aportar unos conocimientos y unas enseñanzas muy importantes. Y desde las redes lo que hacemos es esa incidencia. Nosotros, desde luego, tanto desde ICLEI como en Civitas, que bueno, aquí estoy, me habéis puesto como ICLEI, pero soy también miembro del PAC, del Political Advisory Committee de Civitas. Y bueno, pues lo que hacemos es aportar cuando se están redactando esos documentos, ¿no? y poder tener un momento de incidencia
temprano, donde podemos también defender la visión y la experiencia de las ciudades que representamos. De acuerdo, gracias, Ana. Tiene la palabra Rosa y luego se la voy a dar a María Eugenia porque queremos, a ver si hablamos un poquito de movilidad también, que es muy importante. Rosa, cuando quieras. Gracias, Carlos. Yo creo, volviendo un poco a la pregunta que lanzas para el debate, que tal como dice Emilia, todavía no sabemos bien, no entendemos bien cómo terminaremos reconfigurándonos como redes para respuesta, como resultado de todo esto que está pasando. Yo creo que desde CIDEU hemos apostado por la cercanía para tener mayor capacidad de respuesta. Una característica importante de lo que está pasando y sobre todo lo que pasó el año pasado es que se han acelerado los tiempos. Eleonora decía que el desafío era casi generar respuestas en tiempo real y es cierto, es que las necesidades van cambiando tan rápido y van estallando en las manos de las ciudades que la forma en que las redes podemos estar atentos a esas necesidades y poder respuesta más rápido es una forma que ha cambiado la forma en que interactuamos con las ciudades. Por eso ponemos más empeño en entender, en poner oídos respecto a qué necesitan y con ellas mismas encontrar esos caminos para respuesta y poder ofrecerle ese apoyo. Yo creo que en el mediano plazo veremos tanto esa transformación dentro de las redes y seguramente también se reconfigurará el ecosistema general de redes como actuamos en conjunto entre todas. Gracias, Rosa. María Eugenia, te comentaba antes, bueno, no habías pedido la palabra, pero quería introducir un poco el tema de vuestra red por el tema de la movilidad, ¿no? Porque lo hemos visto en todos los medios de comunicación y se ha hablado mucho de cómo por un lado, antes de la pandemia, cómo la movilidad se estaba transformando, se está transformando en las ciudades de una manera muy rápida, pero por otro lado, cómo impactó, lógicamente, en la movilidad urbana la pandemia, ¿no? Porque la gente dejó de moverse y ahora pues, se está viendo un efecto en el cual la gente, por ejemplo, le está costando volver al transporte público por miedo, ¿no? al contagio. Hablo como ciudades como Madrid, que es lo que yo más conozco directamente, y es que aumentó el nivel de vehículos privados, porque la gente el transporte público todavía no lo ve, poco a poco sí. Están los nuevos modos de movilidad, como la bicicleta y demás. Esto me imagino que vosotros lo habréis analizado y estudiado en profundidad en la red Civinet, ¿no? Durante este año y pico de pandemia. Bueno, más que estudiarlo, es que como tú bien has dicho, o sea, yo lo que están contestando los compañeros, pues se ve que son redes mucho más políticas en el sentido más político del término, ¿no? De gobiernos locales y tal. Nosotros somos una red más académica. Entonces, desde ese punto de vista, pues nos basamos mucho, pues claro, con 32 respuestas, pues tampoco puedes hacer mucho. Quiero decir que nosotros aquí te puedo contestar casi más como Transit que como Civinet, o sea, más como Centro de Investigación del Transporte, ¿no? que es de la UPM y es de donde más hemos estudiado este tema. Entonces, estás planteando dos cosas. Eso es un hecho, lo hemos visto, ¿no? El transporte público, bueno, primero desaparece, luego se queda, o sea, necesidades especiales, luego parece que está ahora pues, alrededor del 75%, luego se va recuperando. Hemos visto que hay más coches porque es verdad que la gente todavía tiene miedo. Nosotros seguimos haciendo encuestas en todo esto, incluso pues ahora que nos hemos hecho los planes de movilidad de los 6 campus públicos las 6 universidades públicas de la Comunidad de Madrid, que son 14 campus. Precisamente el otro día lo presentábamos en el CONAMA. Pues una de las partes que se preguntó, o sea, al hacer el diagnóstico de movilidad antes de hacer el plan, pues se le preguntó a los estudiantes, al personal docente investigador y al personal de auxiliar y servicios, se les preguntó cómo se movían antes y cómo se están moviendo ahora, es decir, para ver qué cambios había habido. Y si pensaban, bueno, pues lo que se veía, pues lamentablemente era eso, ¿no? Que el aumento del coche era importante y además, claro, el coche le había quitado el protagonismo, le había quitado el cliente, digamos, el usuario, el transporte público.
¿no? Ese es el problema. Y estaban en niveles todavía, o estamos todavía en niveles pues poco deseables. Ya digo que creo, comentaban en el consorcio de transportes el otro día que estaba eso en torno, se iba recuperando, pero todavía no pasaba del 75, el 80%. Entonces sí, es un problema. También ha habido una cosa buena y que es verdad que también se ven más bicicletas, pero del patinete me niego a hablar, esa es la verdad. No. Y en cuanto a la bicicleta, pues sí, ha subido, yo creo, se ven más, por lo menos intuitivamente vemos que hay más. Entonces, bueno, pues eso, si te vas acostumbrando y se invierte en infraestructuras, o sea, al final eso no es una sola medida, hay que tocar más cosas, pues sí que hemos notado que se ha movido más gente. Ya te digo, me baso en las encuestas que hemos hecho de las últimas, las más recientes, y se ve exactamente lo que tú has dicho, pero se va recuperando y ya digo, y otros modos empiezan a aparecer o empiezan a tener más protagonismo. Sigue siendo residual, por supuesto, en el caso de Madrid, no en otras ciudades, pero bueno, se está viendo que se usa, lo cual es bueno. Gracias, María Eugenia. Bueno, nos quedan menos de 15 minutos, entonces hemos recibido algunas preguntas, yo también por aquí tenía otras apuntadas, entonces las he ido, hay muchos temas para tratar, pero no podemos ir bajando un poco a temas concretos porque no nos daría tiempo. Entonces he intentado, para una última ronda, en el tiempo que queda, he intentado resumirlo como en dos grandes cuestiones, ¿no? Una que es bastante recurrente, ¿no? No hay duda de que vendrán nuevos retos y nuevas crisis. Esto todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Esta pandemia no ha terminado todavía, pero se le llame pandemia o se le llame impactos climáticos, o se le llame como se le llame, pero las crisis van a ser consecutivas sobre los entornos urbanos, ¿no? Entonces, en este contexto hay varios enfoques que se pueden formatear en preguntas. Una, por ejemplo, es cómo hacen las redes intercambiando experiencias y proponiendo soluciones, pero luego teniendo en cuenta que las tipologías y las realidades de cada territorio son absolutamente diferentes. Yo entiendo lógicamente que las redes tienen muy claro esto, pero si nos podéis poner algún ejemplo concreto de cómo en los debates entre ciudades o entre redes, cuando se habla, por ejemplo, de la reducción de la desigualdad, por ejemplo, cómo se adaptan las medidas que proponen las redes a los tan distintos territorios que hay a lo largo de los 5 continentes. Y en este sentido, también una incidencia muy especial por el tema de la desigualdad. Esta mañana hemos tenido una conferencia de Eduardo Moreno, experto en innovación urbana de ONU Habitat, y nos ha presentado las conclusiones del último informe que presentaron de ciudades y pandemia. Entonces ya está totalmente diagnosticado que la desigualdad ha aumentado enormemente en las ciudades debido a la pandemia y que al menos hemos retrocedido o en todo caso no estamos avanzando a la velocidad esperada en aspectos como la ciudad inclusiva, ¿no? La cohesión social, el reequilibrio territorial, etcétera, etcétera. Es decir, lanzo estas dos cuestiones, hay muchas más, pero ya tendremos ocasión de volver a encontrarnos. Por un lado, cómo se adaptan los territorios, las soluciones que circulan entre las ciudades de las redes, y por otro lado, ejemplos concretos que se hayan desarrollado en este último año y medio para al menos frenar el impacto del incremento de la desigualdad en los entornos urbanos. Si os parece, hacemos la ronda como empezamos. Emilia. Bueno, sabes, Carlos, a mí siempre me sorprende mucho que cuando tú estás en conversaciones con ciudades de diferentes continentes y de diferentes tamaños y por tanto diferentes realidades, al final hablan mucho de las mismas cosas. O sea que las diferencias coyunturales que existentes, indudables, al final no impactan tanto en la conversación y en las soluciones estructurales que se buscan. Yo creo que hay grandes soluciones. Por ejemplo, todas las ciudades han estado muy preocupadas por la cuestión de la vivienda y lo estaban ya en el 2016 y en el 2017. Muchas ciudades sin tener competencia sobre vivienda ya estaban hablando de una emergencia de vivienda. O sea, una gran pandemia de problema de acceso a la vivienda. Y esto en todas las ciudades del mundo, pequeñas, grandes y demás. Entonces, yo creo que de lo que se habla es de las soluciones estructurales y de qué políticas tienes que
que poner en el centro para cambiar el contexto y las ramificaciones de la desigualdad. Nosotros en el caso de CGLU, por ejemplo, ahora de lo que hablamos es de una agenda de cuidados. Si pones el cuidado en el centro, la cercanía y la empatía de la que estaba hablando Rosa también, entonces desarrollas un tipo diferente de red de servicios públicos. Y muchas de las reacciones de emergencia que han tenido las ciudades a lo largo del año anterior y este año, abriendo comedores, dando acceso a internet gratuito, metiéndose en el programa de comidas, que no necesariamente son cosas que hacen las ciudades todos los días, intentando evitar que haya desahucios, haciendo otro uso de los edificios públicos y del espacio público, todo este tipo de solución que creemos que sí, que tiene grandes consecuencias para la cuestión de igualdad. Esto se toma desde Nueva Delhi, pasando por Johannesburgo, por Aguascalientes, por Antioquia en su totalidad, porque entre Medellín y el resto de Antioquia hay también muchísimas diferencias, etcétera. Esto es lo que yo estoy viendo y la evaluación que estamos haciendo ahora es si estas medidas temporales también tienen que tener un carácter más prolongado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos las redes? Pues eso, elevando un poquito la discusión, no mirando exactamente cada ejemplo, sino mirando más las grandes políticas y cómo se entrelazan. Creo que esta es la parte más importante del trabajo en red maduro que venimos haciendo. Y después, obviamente, la solución de microredes que estaba describiendo Rosa, GLU es un sistema de microredes al que pertenece UCSI y al que nos asociamos por CIDEU y demás. Entonces yo creo que pasar de esos grandes conceptos a los casos específicos creo que es lo que nos ayuda a abordar los problemas en su totalidad. Vale, gracias Emilia. Nos queda poco tiempo. Rosa, rápidamente. Sí, yo coincido con Emilia en que hay muchos elementos comunes en esos desafíos que comparten las ciudades y que se enriquecen a su vez en la diversidad. Hay un componente importante de inspiración en todo esto, de inspirarse en lo que el otro está haciendo, de entender con qué herramientas se está enfrentando, y muchas de esas herramientas son adaptables. Claro, hay diferencias notables en términos, por ejemplo, de respuesta a la situación de la movilidad, porque, claro, dependiendo de la magnitud de la ciudad, pues la respuesta varía bastante, pero en casos, por ejemplo, en esos que responden a las necesidades de desigualdad, como el tema de los cuidados que mencionaba Emilia, hay muchísimas herramientas y recursos que se basan en la tecnología, en las pequeñas redes ciudadanas que son replicables, y más cuando estamos ahora promoviendo la escala de la ciudad próxima, la escala de la ciudad más cercana. Y respecto al tema de la desigualdad, yo creo que lo que hemos visto en las ciudades es que la situación de crisis permitió detectar y visibilizar sectores vulnerables en la ciudad que quizá no estaban identificados. Y al mismo tiempo, la oportunidad de respuesta, detectando esos nuevos actores que mencionamos antes, que reaccionaron muy rápidamente en temas como el acceso a la alimentación y la forma en que las cadenas productivas se organizaron para superar la situación de cómo acceder a los alimentos en el medio de la crisis, mostró nuevas herramientas muy cercanas que tienen las ciudades con esos nuevos actores, y que, como decimos en algún momento, cuando se capitalice bien este conocimiento, pues podrán quedar ya en herramientas que con suerte nos ayuden a enfrentar mejor las situaciones de desigualdad que tenemos en las ciudades. Muy bien, muchísimas gracias. Rosa, rápidamente, Ana Oregui. Sí, me voy a centrar en la otra pregunta que has hecho, que es la de diferencias de las ciudades, ¿no? En las redes. Entonces, efectivamente, trabajamos en red. Voy a ir a un ejemplo muy rápido. En Vitoria estamos participando en un proyecto europeo, el proyecto dentro del programa Smart and City,
y estamos trabajando en la recuperación y la regeneración de un barrio, de la industrialización de los años 50, de los años 50 del siglo pasado, que requiere de muchísimas cosas, ¿no? En términos energéticos, accesibilidad, espacio público, transporte, bueno, todo el compendio de cosas que tiene que tener un barrio sano. Y estamos trabajando con 2 ciudades, una de Estonia y otra de Dinamarca. Como podéis imaginar, pues las similitudes de nuestras ciudades y de nuestras culturas y de nuestras sociedades pues no son exactas, ¿no? Y estamos trabajando muy bien y cada uno lo que hacemos es trabajar diferentes herramientas y diferentes formas de abordar un problema que luego cada uno tiene que aterrizar en su lugar. No hay recetas, no hay recetas universales y lo que tenemos, pero lo que sí hay son metodologías y sistemas de abordaje para los diferentes problemas. Cuando estamos haciendo hay algunas bases comunes, ¿no? Los diagnósticos, el trabajo de concertación ciudadana con los tejidos urbanos, con las personas que viven en esos lugares y luego pues a la hora de la implementación también pues ir aprendiendo de unos de otros. Y bueno, yo creo que realmente es muy enriquecedor, pero que nadie piense que esto se trata de, mira, que ellos lo hicieron, yo lo copio, lo hago igual y ya está. Bueno. Entonces, eso no vale, las recetas no valen y todos los proyectos tienen que estar perfectamente aterrizados en la realidad, no solamente física, sino social, cultural, del lugar en el que estás trabajando. Muy bien, gracias, Ana. Eleonora, muy rápidamente, por favor. Sí, yo me voy a referir sobre todo a la segunda pregunta. Yo creo que aquí lo importante también que hemos descubierto en este marco de acción de las redes es que hemos podido, por un lado, adaptar ciertas herramientas para entrar en la discusión, pero también legitimar algunas de las cosas que venimos haciendo, porque al compartir también legitimamos dentro de casa, también se puede decir, lo que venimos haciendo. Y en el marco de las redes, por ejemplo, pudimos dar el debate sobre la renta básica, ¿no? O, por ejemplo, sobre plataformas de georreferenciación para poder llevar los alimentos de una forma mucho más eficiente al territorio. Y esto lo hicimos en el marco de ese espacio de conocimiento de las redes en donde pudimos intercambiar en tiempo real. También me parece importante poner el punto sobre el tema de la recuperación justa y verde, que es donde hacemos parte de este grupo de trabajo del C40, que pone el énfasis en el cambio de modelo económico. Y creo que ahí también el tema de la desigualdad empieza a jugar importante y lo conecto con esto, porque nos dimos cuenta que volver a la normalidad, al business as usual, pues es perverso y de alguna forma las ciudades tomamos, digamos, esa experiencia de otras ciudades y a nivel global de esos debates que se están dando para reafirmar los debates que en lo local estamos dando. Entonces creo que esa también ha sido una herramienta muy fundamental. Muy bien, gracias, Eleonora. Cierra, nos quedan un minuto de debate. María Eugenia. Yo poco puedo deciros porque ya digo que nuestra red es muchísimo más específica, pero sí que puedo decir que para lo que ha servido esta situación ha sido para poner efectivamente sobre la mesa que había muchas más de las igualdades, o sea que debajo de la alfombra hay muchas más cosas, que lo tenemos enfrente del barrio, no hay que irse muy lejos, no hay que irse a los slums de Bombay o de por ahí para ver que en la calle de al lado pues teníamos muchísimas, se ha visto pues eso, la gente que no se hacía la prueba del COVID o no ha dicho nunca que la tenía, pues porque dejaba de trabajar y si dejaba de trabajar no cobraba, así de claro, ¿no? Se ha visto cuando se han cerrado los barrios porque la movilidad cambiaba o no cambiaba, de hecho, pues porque esa gente tenía que moverse, no podía permitirse. Se ha visto en el urbanismo, se ha visto en las casas cómo se mataba por un balcón, ¿no? Desde la próxima casa que me compre que tenga ventanas y que tenga luz, ¿no? Que no es igual vivir 6 personas en 20 metros cuadrados como se vive en algunos barrios que en otros, ¿no? Y eso pues es lo que... Ahora, ¿qué se haga con ello? Pues esa es la gran pregunta que cada ciudad tendrá que responder. Bien, pero ya no podemos, ya digo que se ha barrido debajo de la alfombra, ¿no? Creo que es bastante evidente. En algunos casos así es, así es. Bueno, pues estamos justo en el tiempo. Muchísimas gracias a todos los ponentes de esta sesión. Le cedo la palabra rápidamente a Lola González para que la cierre y gracias por vuestra participación y gracias a todos los que habéis estado enganchados a la sesión. Gracias Lola, a vosotros. por favor.
Pues muchas gracias, ha sido una sesión interesantísima porque ha explicitado toda esa colaboración tan necesaria y agradezco a todas las ciudades y a todas las redes y organismos que aquí estéis presentes vuestra contribución a este encuentro. Y emplazo a las personas que nos siguen a que si tienen interés nos continúen con nosotros en la sesión que tendrá comienzo a las 17:45. Y en la sesión número 4, Ciudades Resilientes quieren más ambición climática, que une con mucho de lo que habéis estado vosotras ahora planteando como una clave necesaria para esta transformación que requiere el nuevo modelo de ciudad. Gracias, nos vemos dentro de un momento. Disculpa, Lola, perdona, ¿en este mismo enlace o hay que cambiar al otro? El mismo enlace para todos los que nos sigan es el mismo enlace por día. Cada día tiene el mismo enlace. O sea que esperamos... Que no es el del público general, quería decirte. Es sí, este. el del público. Ah, vale. Eso quería decir. Vale. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, nos vemos enseguida y nada, gracias al público que nos está siguiendo y hasta dentro de un rato. Gracias, adiós.